En esta clase abordaremos el principio de no arbitraje, un concepto que es esencial en la teoría financiera y sobre la que se sustenta la estabilidad y coherencia de los mercados. Este principio no solo forma parte de la base de los modelos matemáticos para la valoración de activos, sino que también desempeña un papel crucial en la comprensión de las dinámicas de precios y en el diseño de estrategias financieras. Nos adentraremos en sus fundamentos, aplicaciones y relevancia para la teoría y la práctica económica. Al finalizar esta clase, el estudiante será capaz de comprender el concepto fundamental del principio del arbitraje en los mercados financieros, identificar cómo las fuerzas del mercado afectan el equilibrio de precios, analizar las implicaciones del incumplimiento del principio del arbitraje en la estabilidad financiera y calcular beneficios teóricos derivados de ciclos de arbitraje. El principio de no arbitraje es uno de los pilares fundamentales de la teoría de los mercados financieros y de los modelos matemáticos que los describen. Este principio establece que en mercados suficientemente eficientes, las oportunidades de obtener beneficios garantizados sin asumir riesgos ni realizar inversión inicial deberían ser inexistentes o efímeras. En otras palabras, cualquier discrepancia en los precios que permitan obtener ganancias inmediatas sin costo será corregida rápidamente por las fuerzas del mercado. Sin embargo, en mercados reales, estas oportunidades pueden surgir temporalmente debido a las fricciones, costo de transacción o información imperfecta, aunque tienden a desaparecer cuando los participantes del mercado las identifican y actúan sobre ellas. Aquí es relevante entender qué son las fuerzas del mercado. Debido a la acción de estas fuerzas del mercado, es que las oportunidades de arbitraje desaparecen rápidamente. Una fuerza del mercado es un conjunto de factores que influyen en la dinámica de la oferta y la demanda. En esta dinámica participan los precios de los bienes y servicios, las cantidades transadas y el comportamiento de los actores económicos. Lo que pone en movimiento justamente a esta dinámica del mercado son las fuerzas del mercado. Estas son la oferta. La oferta representa la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender. Todo esto dentro de un determinado periodo de tiempo. Luego tenemos la demanda. Estos son los conjuntos de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir dentro de un periodo de tiempo. Lo que conecta la oferta con la demanda vendría siendo el precio. El precio de los bienes y servicios que se producen, venden y consumen. Luego tenemos la competencia. La competencia es el grado de rivalidad entre empresas que ofrecen productos o servicios similares. De hecho, mayor competencia suele traer consigo algunos de los siguientes efectos. Suele reducir los precios y suele mejorar la calidad. También tenemos las expectativas. Las expectativas son previsiones sobre los precios futuros, la disponibilidad de productos o cambios en la economía. Todas estas cosas pueden influir en las decisiones de oferta y demanda. Y finalmente tenemos otros factores externos. Estos incluyen cambios normativos, innovaciones tecnológicas, tendencias sociales y eventos como desastres naturales y crisis económicas. Todas estas cosas resumen en gran medida las fuerzas del mercado y contribuyen a que el principio de no arbitraje surja como algo necesario. El principio de no arbitraje garantiza que los mercados se mantengan coherentes y estables, ya que la existencia de oportunidades de arbitraje podría generar desequilibrios en los precios y alentar prácticas especulativas insostenibles. Este principio no solo constituye una base teórica para los modelos financieros, sino que también se refleja en la conducta real de los mercados en la mayoría de las circunstancias. En este contexto, el principio de no arbitraje sirve como fundamento para modelar y analizar el precio de los activos financieros, derivados y otros instrumentos complejos. Su relevancia radica en que si el principio no se cumple, entonces no será posible sostener un mercado estable ni formular una teoría financiera coherente. Bien, revisemos los fundamentos del principio de no arbitraje. Por ahora ya tenemos algunas ideas básicas, como el hecho de que las fuerzas del mercado va a impedir de que se pueda realizar un arbitraje. En general, y en palabras bien sencillas, un arbitraje consiste en que existen dos mercados, ya un mercado A y un mercado B. En el mercado A puedo comprar barato, en el mercado B puedo vender caro, y por lo tanto
puedo obtener un beneficio simplemente comerciando entre ambos. Compro barato en A, vendo caro en B y me quedo con la diferencia. Repito al infinito. De esta manera puedo obtener ganancias ilimitadas. Eso es a grandes rasgos, pero vamos a empezar a revisar los fundamentos detrás de toda esta historia. Primero veamos en qué se basa el principio de no arbitraje. El principio de no arbitraje se basa en la idea de que los mercados eficientes corrigen rápidamente cualquier desequilibrio de precio. Los mercados eficientes corrigen rápidamente cualquier desequilibrio en los precios. Este desequilibrio en los precios es lo que conduce a beneficios libres de riesgo. Entonces, en los mercados eficientes se corrigen rápidamente estos desequilibrios en los precios, con los cuales se puede obtener beneficios libres de riesgo. En un mercado eficiente, obtener beneficios libres de riesgo no sería posible. En otras palabras, si tenemos una oportunidad de arbitraje que nos permita obtener una diferencia, bueno, los precios se van a corregir rápidamente, de modo tal que esta diferencia va a tender a cero. O sea, no vamos a poder ganar nada. Veamos primero la definición formal de arbitraje. Si representamos todo esto desde un enfoque matemático, tenemos que ver el valor de un cierto portafolio. Un portafolio con un valor inicial 0 no puede generar un valor futuro positivo con probabilidad 1. No puede generar un valor positivo, un valor futuro con probabilidad 1. O sea, probabilidad 1 significa libre de riesgo. ¿Cómo representamos esto formalmente? Esto se representa de la siguiente manera. Para todo B, o sea, para cualquier portafolio, si el valor en el presente es igual a 0, entonces no existe un T mayor que 0, o sea, no existe ningún tiempo futuro que satisfaga la siguiente relación. La probabilidad de que el portafolio en ese tiempo t que es futuro tenga un valor positivo es igual a 1. Esta expresión matemática se puede leer en lenguaje usual si identificamos cada una de sus partes. Esto de acá significa portafolio futuro positivo. El futuro porque este tiempo, como vemos acá, es mayor que 0, ¿cierto? Tiempo futuro. Esta P de acá indica la probabilidad, ¿sí? Probabilidad. Y como es igual a 1, este igual a 1 indica evento seguro. Entonces, para todos los portafolios, si un portafolio tiene valor inicial 0, entonces no existe ningún tiempo futuro para el que el valor del portafolio futuro sea positivo con probabilidad 1. ¿Sí? Ahora, esto no implica que no sea posible obtener un valor futuro positivo. Se puede, pero no con probabilidad 1, no libre de riesgo. ¿Sí? Evento seguro, esto también es sinónimo de libre de riesgo. ¿Sí? Si se puede lograr un valor futuro positivo, bueno, ese va a ser necesariamente con riesgo. Ahora, ¿cómo sería posible obtener un valor futuro positivo sin inversión? Acá es sin inversión inicial. Muy sencillo, por ejemplo, si tenemos un desequilibrio de precios como se muestra acá, es más barato comprar en B y se vende más caro, o sea, más barato comprar en A y se vende caro en B. ¿Cómo podríamos obtener esta diferencia sin invertir nada? La forma más sencilla es a través de un préstamo. Pido un préstamo, con ese préstamo compro en A, vendo en B, pago el préstamo y me quedo con la diferencia. Ese es un proceso típico de arbitraje. Es decir, como obtengo una ganancia, repito el ciclo tantas veces como me sea posible, al infinito en principio. Entonces eso implicaría ganancias ilimitadas. Lo que nos está diciendo el principio de arbitraje es que si eso fuese posible, o sea, si podemos tener una ganancia, esa ganancia no puede estar libre de riesgo. Necesariamente tenemos que correr riesgo. Eso es, en esencia, el principio de no arbitraje. Ahora, si un portafolio tiene valor inicial nulo, como se indica acá, y genera un valor positivo libre de riesgo, cuando eso ocurre se dice que existe una oportunidad de arbitraje. En los mercados suficientemente eficientes, estas oportunidades son corregidas rápidamente por ajustes en la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hay oportunidades de arbitraje, las fuerzas del mercado, las que vimos anteriormente, son las que se encargan de corregirlo. ¿Cómo se genera esta corrección? Muy simple. Si en A se vende muy barato y lo mismo se puede vender caro en B, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que va a aumentar la demanda en A y va a aumentar la oferta en B. Y debido a efectos de la oferta y la demanda, los precios se van a ir reajustando hasta llegar a un equilibrio. Eso va a hacer que la oportunidad de arbitraje se deshaga rápidamente debido a la acción de los arbitrajistas. Iremos viendo eso con más detalle a medida que avancemos. Hablemos un poco sobre la justificación práctica del principio de no arbitraje. En la práctica, las oportunidades de arbitraje son extremadamente raras y cuando ocurren suelen ser de corta duración. Esto se debe a que los mercados tienden a corregir rápidamente las discrepancias en los precios debido a la acción de los inversores. Estos inversores son conocidos como arbitrajistas. Y los arbitrajistas son aquellos que se aprovechan justamente de las oportunidades de arbitraje. Por ejemplo,
Si el precio de un activo es más bajo en un mercado que en otro, los arbitrajistas comprarían en el mercado más barato y venderían en el que es más caro. Esta actividad aumenta la demanda en el mercado de precios bajos y la oferta en el mercado de precios altos, llevando los precios a un equilibrio y eliminando la oportunidad de arbitraje. La exclusión del arbitraje garantiza que los precios reflejen la verdadera relación de valor entre los activos, lo que contribuye a la eficiencia del mercado y facilita la valorización de los instrumentos financieros como derivados o contratos futuros. Bien, hablemos ahora sobre algunas posibles consecuencias de que el principio de no arbitraje fuese falso. Algunos primeros efectos que podríamos ver es que si el principio de arbitraje fuese sistemáticamente falso, entonces los actores con mayores recursos podrían dirigir grandes cantidades de liquidez y capital apalancado hacia los activos arbitrados, aprovechando estas oportunidades de manera sistemática. Esto incentivaría el uso excesivo de crédito, especialmente bajo tasas de interés bajas o una regulación financiera débil. Como resultado, podría incrementarse temporalmente la creación de dinero bancario y la liquidez en ciertos mercados. Sin embargo, en la práctica, las oportunidades de arbitraje suelen ser transitorias debido a la acción combinada de los participantes del mercado y las autoridades regulatorias. Estas últimas desempeñan un papel crucial en prevenir distorsiones prolongadas al establecer límites al apalancamiento, regular los mercados de derivados y fomentar la transparencia. Además, la intervención de bancos centrales y la competencia entre los agentes del mercado contribuyen a restaurar rápidamente el equilibrio de precios cuando surgen desequilibrios. También es posible que se vean algunos impactos en los precios y en la estabilidad financiera. Mientras estas oportunidades persistan, los precios de los bienes arbitrados o las tasas de interés podrían no reflejar adecuadamente las condiciones del mercado. Esto fomentaría un uso descontrolado del crédito, la especulación financiera y riesgos de burbujas en los precios de los activos, además de generar volatilidad en las tasas de interés. Si los bienes arbitrados son insumos claves o fundamentales para la economía, estas dinámicas podrían afectar a otros sectores relacionados, prolongando desequilibrios y agravando la inflación. Este efecto sería especialmente pronunciado en mercados con rigidez en la oferta o limitada capacidad de producción. Además, la inflación podría amplificarse si las actividades de arbitraje abarcan una proporción significativa del mercado y la demanda de estos bienes es inelástica. Además de todo esto, este escenario incentivaría la desviación de recursos hacia actividades especulativas, en lugar de actividades productivas, erosionando la eficiencia del mercado y ampliando la desigualdad económica. Eventualmente, los desequilibrios acumulados podrían requerir medidas regulatorias estrictas, como controles de capital, ajustes en las tasas de interés o límites al apalancamiento. Estas medidas, aunque necesarias, podrían restringir la innovación financiera y hacer más rígido el funcionamiento de los mercados. Contrastando con un escenario más realista, las dinámicas descritas en el escenario donde el principio de no arbitraje no se cumple tienen fundamentos plausibles y encuentran paralelismos en eventos históricos. Por ejemplo, grandes actores financieros como los fondos de cobertura o bancos de inversión frecuentemente utilizan apalancamiento para realizar arbitrajes en mercados sofisticados, lo que puede incrementar temporalmente la liquidez en ciertos sectores. Sin embargo, los mercados eficientes tienden a corregir rápidamente las diferencias de precios, limitando la persistencia de esas oportunidades. Aunque el uso excesivo del crédito ha desencadenado crisis financieras, como es el caso del 2008, la mayoría de los mercados actuales cuentan con regulaciones que controlan el apalancamiento y las burbujas de precios. En sectores con rigideces estructurales, como el petróleo o los alimentos básicos, la volatilidad en precios puede propagarse hacia otros sectores, agravando la inflación, como se observó en la crisis energética de 1973. Si bien las medidas regulatorias como los límites al crédito o los ajustes de tasas de interés buscan mitigar estos riesgos, la desviación de recursos hacia actividades especulativas sigue siendo una preocupación en mercados emergentes o poco regulados, como es el caso de las criptomonedas. En fin, aunque el principio del arbitraje es un pilar fundamental para la estabilidad de los mercados, los mecanismos regulatorios actuales han demostrado ser efectivos para evitar que su incumplimiento ocasional conduzca a colapsos sistémicos. Todo esto visto desde una perspectiva más bien empírica. Desde una perspectiva más matemática, el principio de no arbitraje es una herramienta clave para la construcción de modelos matemáticos para la valoración de activos financieros.
Algunos de los usos más importantes incluyen modelos de precios de derivados financieros como opciones que dependen de la inexistencia del arbitraje para calcular los precios teóricos, la construcción de portafolios de cobertura, donde el objetivo es minimizar el riesgo, asegurando que no haya oportunidades de arbitraje, y la determinación de relaciones de paridad entre diferentes instrumentos financieros, como el caso de la paridad de tasas de interés o la paridad de opciones. Bien, revisemos cómo funciona un proceso de arbitraje a través de un ejemplo práctico. Llamemos a este caso arbitraje instantáneo. ¿Sí? Llevará ese nombre porque aquí vamos a trabajar solamente con valores presentes. ¿En qué consiste este arbitraje? Aquí tenemos dos comerciantes. Tenemos un comerciante A y un comerciante B. El comerciante A está en Nueva York y el comerciante B está en Londres. El comerciante A compra libras esterlinas y lo hace a través de la siguiente tasa de compra o tasa de cambio. La tasa de A será igual a 1,62 dólares por libra. En cambio, el comerciante B vende libras esterlinas. Lo hace con una tasa de venta B que es igual a 1,6 dólares por libra. Entonces, ¿cómo funciona esto? El comerciante A compra, es decir, si tú llegas con una libra, entonces él las recibe, las compra y te va a entregar a cambio tu libra multiplicado por la tasa de cambio, 1,62. Entonces aquí tú ves que se cancelan las unidades y te va a entregar a cambio 1,62 dólares. Así de sencillo, ¿sí? Tú llegas con tu libra y a cambio te entrega 1,62 dólares. En cambio, el comerciante B, él vende libras esterlinas. Este proceso funciona de manera ligeramente distinta. Tú dices, quiero comprar una libra. Te preguntas, ¿cuánto me sale? ¿Cuánto tengo que gastar para comprar una libra? Entonces, el comerciante te va a decir, necesitas, para comprar una libra, tienes que multiplicar por 1,60 por la tasa, ¿no es cierto? 1,60 es la tasa. Aquí se cancelan y te dicen necesitas 1,60 dólares. Si yo quiero conseguir una libra esterlina, necesito pagar $1,60. Es muy sencillo, solamente tienes que multiplicar y ya está listo. Solamente tienes que tener en cuenta el orden en que se realizan las cosas. Bien, ahora, ¿cómo construimos el proceso de arbitraje? ¿Cómo nos damos cuenta que podemos arbitrar aquí? Cuando tenemos esta oportunidad de arbitraje, nosotros tenemos la posibilidad de generar un beneficio con inversión nula. Así que vamos a partir representando nuestro portafolio inicial. Podemos presentar este escenario, por aquí, podemos presentar este escenario como un portafolio que al tiempo inicial T igual a 0 tiene un valor B de 0 igual a 0, ¿cierto? Partimos con una inversión nula, no tenemos nada. Luego vamos a aprovechar las discrepancias en los precios y para aprovechar esta discrepancia vamos a pedir un préstamo. Entonces, paso 1, pedimos un préstamo. Este préstamo podría ser cualquier cantidad, pongámosle $1,600. A ver, lo voy a escribir indicando de esta manera, $1,600 USD. Entonces, con estos $1,600, nosotros podemos ir donde el comerciante B y comprar 1.000 libras esterlinas. Vamos a poner aquí, con esto podemos comprar 1.000 libras esterlinas al comerciante B. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque la tasa de cambio que nos ofrece el comerciante B es justamente de 1,6 dólares por libra, ¿sí? Usando su tasa de cambio de B igual a 1,6 USD por libra, GBP. ¿Sí? Siguiendo la lógica que está acá, solamente tenemos que agregarle los ceros, ¿no es cierto? Quiero comprar 1.000 libras, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me sale? Bueno, pesco las 1.000 libras que quiero comprar, la multiplico por la tasa y obtengo los dólares que tengo que gastar, que serían 1.600. Así de sencillo. Entonces, ahora hacemos el siguiente paso. Paso 2, vendemos las 1.000 libras al comerciante A. Entonces, ¿cómo se ejecuta esa venta? Bueno, el comerciante A nos comprará nuestras 1.000 libras y a cambio nos va a entregar una cierta cantidad de dólares. Entonces, la tasa del comerciante A es de A 1,62. Entonces, usando su tasa de A igual a 1,62 USD GBP. Entonces es muy sencillo, tenemos las 1.000 libras que conseguimos en el paso anterior, la convertimos a dólares con la tasa de A y obtenemos 1.620 dólares. Y finalmente, caso 3, pagamos el préstamo. Pagamos el préstamo inicial. El préstamo inicial era de 1.600 dólares. ¿Sí? Estos son 1.600 dólares. Esto implica una ganancia de 20 dólares. Entonces, si los precios están ajustados tal y como se indica aquí, tenemos una oportunidad de arbitraje. En consecuencia, nosotros podemos hacer este ciclo de compra y de ventas
y obtener esta diferencia con probabilidad 1. O sea, es ganancia segura. Tenemos un valor inicial igual a 0 y tenemos un valor final igual a 20. En principio podríamos repetir esto infinitamente y obtener ganancias ilimitadas. Sin embargo, hay que recordar lo siguiente. Si existe esta oportunidad, entonces todo el mundo va a querer comprarle al comercial B de Londres. Por lo tanto, como está recibiendo mucha demanda, él va a subir sus precios. Y todo el mundo va a querer venderle al comerciante A en Nueva York. Como está recibiendo mucha oferta, para ser competitivo tendrá que bajar sus precios. Entonces, como efecto de la propia actividad de arbitraje, los precios rápidamente van a tender a un equilibrio. Mientras más rápido actúan los arbitrajistas, más rápido se equilibran los precios. Es por esto que las oportunidades desaparecen rápidamente. Este proceso le he llamado arbitraje instantáneo porque se dan básicamente con valores presentes de las tasas de cambio. Una vez hecho este proceso, este valor pasa a ser valor presente del portafolio y se repite el ciclo y este vendría siendo el valor futuro, pasaría a 40 USD. Pero de nuevo se está ejecutando con valores presentes todo el tiempo. Ya, veamos otro ejemplo de arbitraje. Veamos un arbitraje que se da ahora en el tiempo. Vamos a bajar aquí. Arbitraje en el tiempo. Aquí, como dice el nombre, dado que esto se realiza en el tiempo, vamos a tener que tener cierto grado de conocimiento sobre los valores futuros de ciertas cantidades. Ahora, esto implica especulación y por lo tanto riesgo. Así que vamos a analizar paso a paso cómo funciona esta cosa. De nuevo, supongamos que tenemos dos comerciantes, un comerciante A en Nueva York y un comerciante B en Londres. El comerciante A dice lo siguiente: acuerda comprar libras esterlinas dentro de un año con una tasa futura. ¿Sí? Acuerda comprar libras con una tasa futura de A igual a 1,58. Ahora aquí me queda un poco corto de espacio, voy a escribir en otro lado. Ahí sí. El comerciante B en Londres vende libras esterlinas hoy. Él vende libras esterlinas hoy con una tasa de B igual a 1,6 dólares por libra. Además, supongamos lo siguiente. Es posible pedir prestado dólares estadounidenses con una tasa anual del 4%. Y por otro lado, las libras esterlinas pueden ser depositadas en una cuenta bancaria que paga un interés anual del 6%. Entonces nosotros aquí podemos ver una oportunidad de arbitraje. En primer lugar, por la diferencia de precios, en caso de que sea conveniente o no, pero también tenemos las diferencias de tasas de interés, tanto para los préstamos en un lado como para los depósitos en otro lado. Ahora, aquí nosotros podemos presentar un escenario de arbitraje. Vamos a escribir eso acá. Aquí podemos presentar un escenario de arbitraje. Entonces, en un instante inicial tenemos un portafolio vacío, ¿cierto? En un instante inicial tenemos el valor del portafolio igual a 0. Tenemos un portafolio nulo. Luego, si nosotros comenzamos a aprovechar las diferencias de precios y las diferencias de tasas de interés, podemos crear un ciclo de arbitraje. Aprovechando la diferencia de precios y tasas, podemos crear un ciclo de arbitraje. Este ciclo de arbitraje lo podemos construir de la siguiente manera. Paso 1. Solicitamos un préstamo de $10,000. Solicitar un préstamo de $10,000. Esta cantidad puede ser la que tú quieras, la que te puedan prestar. Para el ejemplo, $10,000. Entonces, estos $10,000 los vamos a convertir en libras esterlinas utilizando la tasa del comerciante B. Esa la tenemos aquí. El comerciante B nos vende libras esterlinas con esa tasa. Entonces, ¿cuántas libras esterlinas le podremos comprar con $10,000? Esa cuenta es muy fácil de hacer. Tenemos $10,000. Simplemente tenemos que dividir por la tasa, que es 1,6 dólares por libra. Y esto nos dará un total de 6.250 libras. Entonces, primero pedimos el préstamo y luego lo convertimos a libras. Aquí podemos convertir a libras. El préstamo en libras con el comerciante B. Entonces, tenemos ese total en libras esterlinas. Ahora vamos al siguiente paso. Tenemos aquí el paso 1, paso 2. Depositar las libras compradas en el banco. Ahora, ese banco tiene una tasa de interés. Las libras esterlinas pueden ser depositadas en una cuenta bancaria que paga un interés anual del 6%. Entonces, depositar las libras compradas en un banco con una tasa del 6% anual. Esto implica que luego de un año tenemos
las 6.250 libras más el interés, o sea, más 1,006. Aquí estamos aplicando el interés. Si hacemos la operación, esto nos va a dar una cantidad igual a 6.625 libras. Listo, ese es el resultado al final del paso 2. Paso 3. Convertir las 6.625 libras a dólares. Para hacer esa conversión tenemos que ir a ver la tasa de cambio. El comerciante en A nos comprará las libras esterlinas con esa tasa. Entonces, la tasa era 1,58. Entonces, tomamos nuestras libras, 6.625, lo multiplicamos por la tasa de cambio, 1,58, esto está en dólares por libra, y como resultado esto nos va a dar 10.467,50 dólares. Entonces ahí tenemos el paso 3, convertir las libras obtenidas con el interés anual en dólares. Ahí está el resultado final. Paso 4, en el cuarto paso vamos a pagar el préstamo. Pagar el préstamo. Ahora, recordemos que el préstamo fue de 10.000 dólares, pero esto lo estamos pagando un año después. Entonces, tenemos que ir y revisar la tasa de interés del préstamo. La tasa de interés es del 4%, así que la deuda es de 10.000 dólares con el interés aplicado, o sea, 1 más 0,04. Eso nos da un total de 10.400 dólares. Paso 5, calcular la diferencia. Entonces, como resultado, tenemos 10.467,50. A eso le tenemos que quitar la deuda, que eran 10.400. Hacemos la resta y nos van a quedar 67,50. Entonces, a partir de esto, tenemos que el portafolio futuro luego de un año es de 67,50 dólares. El portafolio inicial era igual a 0. En consecuencia, aquí tenemos una oportunidad de arbitraje. Ahora, esta oportunidad de arbitraje está condicionada a las tasas futuras que nos ofrecen los distintos comerciantes. Si regresamos por acá, tenemos esto, tenemos un acuerdo con el comerciante A de comerciar con una cierta tasa futura. Si esa tasa futura no se cumple, entonces nuestra oportunidad de arbitraje se va a perder. Entonces, aquí tenemos que ser específicos. Hay una oportunidad de arbitraje, pero sujeta al cumplimiento de la tasa futura de A igual a 1,58. Esos son dólares por libra. Sin embargo, en un escenario realista, esta tasa de cambio futura pertenece en realidad a un rango de posibles valores asociados con distintas probabilidades. Por lo tanto, la probabilidad de que el valor del portafolio futuro sea positivo corresponde a la probabilidad de que la tasa de cambio futura esté dentro de ese rango conveniente. Ahora, ¿cómo podemos encontrar ese rango conveniente de tasas futuras? Es bastante sencillo. Tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué tiene que pasar para que podamos obtener una ganancia? Lo que tiene que ocurrir es que las libras obtenidas luego de un año, al ser convertidas de vueltas a dólares, tiene que superar el monto del préstamo. El monto del préstamo en el futuro es de 10.400 dólares. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para obtener el rango de tasas futuras? Los 6.625 libras esterlinas que están en el futuro, 6.625 libras esterlinas del futuro. Al convertirlas a dólares, ¿cómo las hacemos para convertirlas a dólares? La multiplicamos por su respectiva tasa. La tasa del comerciante A, que él es quien nos compra las libras. Lo vamos a escribir de manera simbólica. Por la tasa del comerciante A, tiene que ser necesariamente mayor que la deuda en el futuro. La deuda en el futuro es de 10.400. Recordemos que le pedimos prestado a un banco, según lo que nos indica por aquí, es posible pedir un préstamo en dólares estadounidenses con una tasa anual del 4%. Entonces pedimos 10.000, tenemos que pagar los 10.000 más el 4%, o sea, 10.400. Aquí ponemos 10.400. Esto está en dólares. Entonces, a partir de esto, la tasa de cambio conveniente en el futuro tiene que ser mayor que 10.400 sobre 6.625. Esto está en GBP y arriba está en USD. Libras esterlinas sobre dólares sobre libra esterlina. Si hacemos la cuenta, esto es aproximadamente igual a 1,57 dólares sobre libras. Entonces la tasa conveniente tiene que ser mayor que ese número. En otras palabras, la probabilidad de que el portafolio futuro
sea mayor que 0, va a ser igual a la probabilidad de que esta tasa de cambio sea mayor que 1,57. En otras palabras, la probabilidad de que el arbitraje resulte exitoso depende de la probabilidad de que la tasa de cambio futura esté dentro de un cierto rango, o sea, mayor que 1,57. Esto implica que hay riesgo. ¿Sí? Esta probabilidad está contenida entre 0 y 1. No es 1 necesariamente. Ahora, si hubiese una garantía de seguridad de que la tasa de cambio es mayor que ese número, entonces tenemos una oportunidad de arbitraje, ¿sí? Ganancias libres de riesgo. La revisión de los ejemplos anteriores pone de manifiesto cómo el arbitraje opera de manera distinta en función de la escala temporal. En el ejemplo del arbitraje instantáneo, este ocurre en una escala temporal reducida, donde las discrepancias de precios entre los comerciantes permiten obtener ganancias prácticamente inmediatas. Este escenario ilustra cómo el mercado puede ser lento para ajustarse a las oportunidades en el muy corto plazo, especialmente en casos como el trading de alta frecuencia, donde la velocidad de reacción puede ser insuficiente para eliminar el arbitraje en tiempo real. En el ejemplo del arbitraje en el tiempo, este depende de un valor futuro incierto de la tasa de cambio. En este contexto, la probabilidad de que el arbitraje sea exitoso está condicionada a que la tasa futura caiga dentro de un cierto rango favorable. Esto introduce el riesgo de que las condiciones del mercado evolucionen de manera desfavorable, llevando no solo a beneficios, sino también a pérdidas si el resultado futuro no es el esperado. Estas diferencias destacan un aspecto crucial del arbitraje en mercados eficientes. El ajuste del mercado es dinámico y ocurre tanto en el corto como en el largo plazo, aunque bajo diferentes mecanismos. En escalas cortas, las fuerzas del mercado, oferta y demanda, corrigen rápidamente las discrepancias, eliminando las oportunidades de arbitraje y estableciendo el equilibrio de precios. En escalas largas, el ajuste no depende solo de las fuerzas inmediatas del mercado, sino que de las expectativas y probabilidades asociadas a los valores futuros. El arbitraje en estas escalas introduce el riesgo de pérdidas, lo que limita su explotación a decisiones calculadas basadas en modelos probabilísticos. Algo que tiene que tenerse muy en cuenta es que estos ejemplos son ideales. En ellos se asume la ausencia de costos de transacción, impuestos y restricciones de liquidez. En mercados reales, estos factores pueden eliminar las ganancias teóricas de los ciclos de arbitrajes. Por ejemplo, comisiones por transacciones, spread de mercados y límites regulatorios pueden hacer que las discrepancias de precios no sean lo suficientemente amplias como para generar beneficios netos. Por lo tanto, aunque los principios teóricos son válidos, su aplicación práctica requiere de un análisis más detallado y de la consideración de costos adicionales. Como hemos podido ver a lo largo de esta clase, el principio de no arbitraje guarda una cierta relación con la teoría de las probabilidades. En escalas cortas de tiempo, el principio de no arbitraje manifiesta su validez a través del rápido ajuste de precios, mientras que en las escalas largas su aplicación depende de la incorporación de probabilidades para modelar las expectativas sobre los valores futuros. Aquí, para entender estas fórmulas, lo único que hay que tener en cuenta es que el valor del portafolio futuro es justamente la variable aleatoria. Bien, vamos a dejar esta clase hasta aquí por ahora, porque si no se nos va a hacer demasiado larga. Así que eso, muchachos y muchachas, si este contenido te ha gustado, te ha parecido interesante, no dudes en dejar un like. Si tienes dudas, consultas, sugerencias, la caja de comentarios está para eso. Ahí tú puedes preguntar todas las cosas que no hayas podido entender o que yo no haya explicado del todo bien. Tú lo escribes y yo resuelvo tus dudas. Y además, si estás interesado en aprender muchas otras cosas, el canal está repleto de contenido, matemática y física especialmente. Y ahora últimamente se va a agregar también matemáticas financieras, posiblemente algunos temas de economía y contabilidad, lo más diversificado posible. Y eso, muchachos y muchachas, no olvides dejar el like, activar la campanita y todas esas cosas youtuberescas de la vida, y compártelo con tus amigos. Adiós.